Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Si este texto comenzara de cero a este maravilloso clímax de amor y de compromiso y de entrega, sinceramente yo estaría bien frustrado, porque es un clímax, y el clímax en la música no se lleva sino por la preparación previa de cadencias y de una serie de situaciones que llevan a esto, a un clímax, y es así en la vida, y es así en la vida cristiana. Este texto no comienza en el versículo 21, este ya es el final, o la parte final de una hermosa carta que muchas personas le han llamado el príncipe de las cartas de Pablo, la carta a los Efesios. Y todo en la Biblia es un contexto. Eso es a lo que yo quiero llegar en esta tarde. Todo en la Biblia es un contexto. Ustedes han oído 1 y 100 veces esta ilustración. Aquella persona buscando respuestas a las preguntas en su vida, buscando de Tin Marín de Dopingüey, se encuentra por ahí con que Judas se ahorcó y dice: ah, caray, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Sigue buscando y dice: aquí. Y voltea y se encuentra ese pasaje del buen samaritano, donde después del Señor darle enseñanza, manda y le dice a este hombre: ve tú y haz lo mismo. Dijo: ah, hijo. Pero la verdad es que la Biblia está escrita en un contexto. Eso es muy interesante, que este seminario queremos compartir con ustedes, este trozo de la palabra de Dios, desmenuzarlo, sacar cada principio, ponerlo en el corazón, entenderle y permitirle que Dios, con su Espíritu Santo, transforme nuestra manera de pensar, a fin de que nuestra manera de vivir también sea a sí mismo transformada. Pero esto pertenece a un contexto, por lo tanto, esta tarde yo me quiero enfocar, fíjense bien, ni siquiera en ese texto, sino en el contexto o en el entorno que rodea ese texto. Es más, Efesios es tan poderoso, esta carta de las que les platico, que si sacáramos este texto del versículo 5 al versículo 33 y nos quedáramos con el resto, en otras palabras, si pudiéramos poner nuestro corazón en el contexto de este texto que acabo de leer y quitáramos ese pasaje, que no lo vamos a hacer, tenemos todavía un par de días por delante para desmenuzarlo y ponerlo en nuestro corazón, nuestra vida tremendamente sería transformada, y por consecuentemente nuestros matrimonios serían tremendamente transformados. Así es que vamos al capítulo 1 y vamos a hacer algo así como un panorama de la carta a los Efesios, a fin de ver este contexto en el que está puesto este revelador, profundo, pero la verdad, frustrante para nuestros recursos humanos, porque amar como Cristo amó está bien
tremendo. Pero qué interesante será considerar el contexto y ver en qué parte de esta carta están puestos estos principios. Va a ser muy revelador. Confortante es la palabra. Muy bien, vamos en primer lugar a ver un panorama de Efesios del capítulo 1 al capítulo 3. Para los que están tomando nota, hagan una lista que se llame La obra de Dios en mi vida. Y vamos a ir así haciendo una lista. Te vas a impresionar. La obra de Dios en mi vida. Y yo voy a comenzar leyendo desde el versículo 3. Y vamos una a una a enlistarlas. Precioso Señor, una vez más, queremos pedirte, Señor, la luz de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que diriges nuestra mente, Señor, a tu palabra, Señor, y que abras esta, Señor, a nuestro entendimiento y que la grabes en nuestro corazón, Señor, para la gloria y alabanza del nombre de tu precioso Hijo amado Jesucristo, en quien oramos. Amén. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Inacabable, ¿no te parece? Pon ahí en tu lista, he sido bendecido con algunas bendiciones, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Esto sucederá? ¿O esto en una persona que ha confiado su vida en Jesucristo ya sucedió? Díganme ustedes. Sucedió. Por eso es importante toda esta preparación espiritual. Esta tarde vamos a hablar de una preparación espiritual, dicho de otra manera, y en los términos de Pablo, caminando en la luz. Así es que lo primero que hace el Señor aquí en el capítulo 1, versículo 3, es que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? No la vamos a acabar. Versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Toma nota. Parte de esa bendición espiritual es que Él te escogió antes de la fundación del mundo. Y esto con algunos propósitos. A mí me gusta rayar mi Biblia y en esta carta particularmente he encontrado muy relevante la palabra para, porque la palabra para me revela propósito. Así es que en este capítulo 1 vamos a ver el propósito de Dios en Cristo para nuestra vida. Y las palabras para van a ser sumamente reveladoras en este sentido. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Te acuerdas que leímos hace un momentito que asimismo Cristo se entregó por la iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha y sin arruga? Y vemos que esto del matrimonio no es otra cosa sino parte de este propósito de Dios de habernos escogido en Él para ser santos. ¿Qué significa buenos? No, porque la Biblia dice que no hay hombre bueno, justo, que nunca peque, que nunca haga el mal. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Así es que cuando la Biblia nos habla de santo, nos habla de ese estado en el que comienza nuestra carrera cristiana, cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando confiamos en Él, cuando nacemos de nuevo, como nos hablaba Jorge, de la cual necesitamos hacer una experiencia. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos el título de maridos, de esposos, pero a la luz del diseño, a la luz de este hermoso, sabio y profundo y eterno libro, muy pocos, la verdad, llenamos esa definición. Así es que el matrimonio se trata de hacer de ese título una experiencia. Lo mismo de la santidad. Cuando yo conozco a Cristo, Él me aparta para Él. Y entonces mi vida cristiana se trata de hacer de la santidad una experiencia. Pero, no es una virtud de la que yo me pueda jactar, sino es un estado al que Dios me llama cuando yo creo en Él. Por si alguien no está muy familiarizado con el término. Santo no me está hablando de estatuillas, no me está hablando de hombres que han muerto y han sido considerados en un estado de latría, hiperlatría, dulía y yo no sé qué tanta cosa.
Simplemente se trata de un estado en el cual yo comienzo mi carrera cristiana cuando pongo mi confianza no en mis recursos, no en mis méritos, en mis principios, sino en Cristo y en su poder en mi vida. Así que, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la meta. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, o sea que nos ha predestinado. Y esto para ser sus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué, Dios? Pues porque así me plació. ¿Pero por qué me amas? Yo no sé cuántos de ustedes con seriedad se han preguntado ¿por qué te ama Dios? La verdad, en nosotros no reside la respuesta, sino reside en su carácter lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Qué tremendo es descubrir este propósito en mi vida. Mi vida existe para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero ¿cómo voy a alabar su gracia si antes no la conozco? El amor de Dios se hizo para conocerlo, para gustarlo, para disfrutarlo. Pero una vez que la gracia de Dios te alcanza, ojo, y te transforma, porque de eso voy a platicar un poquito más adelante, te alcanza donde estés y es capaz de transformarte, entonces tu boca se llena de risa, tu lengua de alabanza, como dice el Salmo 126, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Una vez que yo pruebo su gracia, su misericordia, su poder, su amor en mi vida, encuentro que alabarle, vivir para Él, exaltarle, es el propósito eterno de Dios en Cristo para mi vida, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, por su gracia. ¿Qué es su gracia? Bueno, pues este regalo inmerecido. Y tiene dos énfasis. Uno es, no puedo hacer nada por conseguirlo. Y número dos, no lo merezco. A lo mejor lo pudiéramos invertir. No lo merezco, pero tampoco puedo hacer nada por conseguirlo. Su gracia. Gracia es darme lo que no merezco. Así es, con la cual que nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. He aquí mi Hijo amado, dijo Jesús, en el cual tengo toda mi complacencia. Nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. ¿En quién? O sea, en Cristo. Versículo 7 estamos. Versículo 7. ¿En quién tenemos? En Cristo que tenemos redención. ¿Qué significa? Rescate. Por medio del pago del precio. ¿Cuál es el precio? Su sangre. O sea que aparte me aceptó en el amado, y en el amado o en Cristo tengo redención. Él me ha redimido. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero Cristo pagó el precio de mi rescate. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo me redimió, esto es, me rescató, pagó un precio por mi vida. Hubo alguien que me amó hasta la muerte y que pagó un precio de sangre en la cruz por mí. Me rescató. Y no solamente me rescató, me perdonó. El perdón de Dios es la habilidad de Dios no de cubrir tus pecados, sino apartarlos de ti. Que no se enseñoreen más de ti. No solamente es esa deuda tan tremenda que vamos cargando cuando estamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza en este mundo, sino esa constante, esa ley de pecado y de muerte que me asalta, que me ahoga, que me asfixia, que no me deja alcanzar el propósito eterno de Dios para mi vida. Cuando Cristo me perdona, aleja de mí mis pecados. Los echa en el fondo del mar, dice la Biblia, no se acuerda más de ellos. Los cargó todos en Cristo Jesús. Qué cosa más preciosa. Dime aquí dónde está tu participación. ¿Dónde está la participación? Por eso la fe cristiana no es una fe religiosa, porque el religioso es el que hace, el que toma su iniciativa, el que tiene o ofrece su provisión para acercarse a Dios. Pero Dios se acercó en la persona de Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el evangelio precioso de la gracia de Dios, en quien tenemos redención. Tengo redención en Él, si estoy escribiendo. Tengo perdón de pecados. Son buenas noticias. Son buenas noticias para mí. Si alguno hubiese pecado, dice el apóstol Juan,
abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él es la base legal que Dios usa para poderte perdonar. Todos le hemos regado. Qué bueno es que podamos tener esa sensibilidad y recibir este día, en esta hora, la redención, el perdón, la adopción, el nuevo nacimiento. Vamos a ver que esto de amar a mi esposa y ella estar sometida y yo entregarme a mí mismo, no es sino una consecuencia de una experiencia profunda con Jesucristo. El mundo no puede hablar de un matrimonio perfecto y de estos principios inalterables, trascendentes, porque no lo conoce. Eso dijo Jesucristo. El mundo no me ve ni me conoce. Sigo leyendo. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros? O sea, ha hecho sobreabundar su gracia. Leemos en el Evangelio de Juan, de su plenitud de Cristo, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Esto es sobreabundar. Su favor inmerecido. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, una vez más. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué creo yo que estoy aquí? Me encanta una amiga que dice que Dios ejerce en ella su voluntad aún a pesar de ella. Hay un amigo que le encanta este texto de Isaías, dice que Dios nos va a hacer caminar por un camino en el cual, aunque fuéramos torpes, no nos apartaremos de ellos. ¿Por qué? Porque este es el designio de su voluntad para mi vida. Él es poderoso para llevar a término, decía Pablo, la obra que Él comenzó en mi vida. Versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Ay, ya ella me está sonando como que la verdad, a Dios le importa que yo conozca su gracia, su gloria y que encuentre en ella el propósito de mi vida. A mí ya se me hace muy insistente. Oye, 2 veces en la palabra de Dios, en el mismo párrafo, pero aún 3. Noten, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 13, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, miren otra cosa, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uy, qué cosa más preciosa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa porque Él prometió enviar su Espíritu, pero la promesa porque Él prometió regresar por su amada esposa, por su iglesia, por ti y por mí. Y entonces el Espíritu Santo es algo así como unas arras o una garantía de que Él va a cumplir lo que ha comenzado y lo que ha prometido hacer y comenzó ya en nuestras vidas. Versículo 14. ¿Qué es las arras? El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, Cristo te adquirió a ti como su posesión y Él te va a redimir por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros venga este aspecto de la redención en nuestro cuerpo, se va a cumplir. Y la promesa es que nos ha dado su Espíritu como una garantía para la alabanza de su gloria. ¿Qué te parece esto? Versículo 13, habiendo creído en Él. ¿Ya lo vieron? Es todo lo que el hombre hace, habiendo creído en Él. Creer en Él es poner tu confianza. Creer en Él es esto, entregarle mi vida. Permitir que todo esto, que su bendición espiritual venga a mi vida. Reconocer su elección para mí. Creer y saber que Él me ha llamado para ser santo, apartado y sin mancha para Él. Que me predestinó para ser adoptado hijo suyo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Que me ha hecho acepto en Cristo, y que en Cristo me ha dado redención, perdón, y que fui sellado con el Espíritu Santo. Capítulo 2. Estamos haciendo un breve panorama de esta carta que vamos a estar desmenuzando en el capítulo 5, desde los versículos 21 al 33 en estos días. Pero vamos al capítulo 2. Miren qué cosa más linda. Y Él les dio
vida a vosotros. Pon en tu lista. Cristo nos dio vida. Cuando éramos unos buenos esposos y cuando aprendí a ser una persona leal, no solamente en mis hechos, sino en mis acciones. Cuando aprendí, entonces Dios me dio vida. ¿Eso dice la Biblia? ¿Cuándo es que Dios me da vida? Dios me da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, como criminales, huyendo y cayendo de la gloria de Dios. Y pecados, versículo 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes o de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. O sea, aquí nadie se dé sus golpes de pecho, todos nosotros fuimos candidatos para el perdón, para la gracia, para la reconciliación de Jesucristo. Todos nosotros, en otro tiempo, caminábamos en los deseos de nuestra carne, en los impulsos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Mira el versículo 4. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios. ¿Cuál es la historia de tu matrimonio? Pensamos que tú iba a ser color de rosa, confiamos demasiado en nuestros sentimientos, nos empezamos a ofender, a insultar. Nuestro necio corazón, perverso y engañoso, arrastrado por nuestras pasiones y deseos. Pero Dios ha hecho la diferencia en mi vida. ¿Y sabes qué? La puede hacer en la tuya. Me corto el cuello si Cristo no es poderoso en tu vida, si le das chance de mostrar el poder de su resurrección para una nueva vida en tu vida. Mira este Dios que tenemos en el versículo 4. Ahora sí que, por Dios. Mira este Dios, por Dios. Que es rico en misericordia. Miran qué clase de Dios tenemos. Por su gran amor con que nos amó. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, en que Dios nos amó primero. El versículo que nos compartió Jorge, uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. ¿Pero cuándo? Cuando éramos sus enemigos, cuando éramos débiles. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. ¿Por qué? Por su gran amor. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos aquí? Pues por su gran amor. La verdad, por su gran amor. Por su gran misericordia estamos aquí para vivir esta experiencia con Él. Lo que acabamos de anotar en nuestras libretas. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Salvos significa completo, sano, libre, redimido, liberado, saludable. Por gracia. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Esto sucedió o va a suceder? ¿Saben una cosa? Creo que lo único que he hecho en mi vida bien es haber confiado en Cristo. Sinceramente, con todo mi corazón. Yo no me creo experto en otra cosa, simplemente en el hecho que un día creí que Cristo era real y era todo suficiente para mostrar en mí toda su clemencia y el poder de su resurrección. Es todo lo que he hecho bien en mi vida. De ahí, puro tache. Pero Dios, aquí lo chido es que Dios marca la diferencia en mi vida. No yo, no mis méritos, no mi piedad. Dios. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Uy, qué lindo. Cierra tus ojos un momento. Y agradécele a Dios porque estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que la misma posición de hijo y de justicia de Cristo ante el Padre te pertenece por su amor y misericordia. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Ahora abre tus ojos. Sigues en Tasco.
Pero estás sentado en lugares celestiales. Bueno, de hecho vemos la ciudad para abajo, ¿eh? No estamos tan mal. Versículo 7, ¿para qué? Todo tiene un propósito, ¿verdad? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ay, ay, ay. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estos versículos me dicen que nosotros tenemos una correcta relación con Cristo, con Dios, a través de Cristo, no por obras, no porque me porte bien. O sea, yo aquí en este seminario, ninguno de nosotros vamos a decirte que por portarte bien puedes alcanzar la bendición de Dios. Todo lo contrario. Por cuanto la bendición de Dios te ha alcanzado en Jesucristo, Él es poderoso en ti para hacer de ti una nueva criatura. Ese es el Evangelio. Así de simple, así de sencillo. Por gracia. Esto no es mío. Esto es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se pare el cuello. Porque si alguien se para el cuello de muy santo, o muy justo, muy bueno, el propósito de mi vida se truncó. ¿Cuál es el propósito? Para la alabanza de la gloria de mi espiritualidad. No. Existo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si algo en el propósito de Dios y en el plan de Dios para mi vida me exalta a mí antes que a Dios, pues el propósito ya se fue por un tubo, ¿no? Así es que por eso la Biblia dice que por un regalo somos salvos, por medio de la fe. Y aún la fe no es ni de nosotros. Es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. En estos versículos yo comprendo algo. Que el amor de Dios es como el agua, que en su curso alcanza las partes más bajas de la tierra. ¿Cuántos han visto que llueva para arriba? No, ¿verdad? Miren, a veces llueve tan fuerte que piensa uno que llueve para arriba. Y porque rebota, ¿no? Pero no es así. Generalmente llueve para abajo. Porque así es la gracia de Dios. En su curso busca las partes más bajas de la tierra. Mi vida estaba así, muerto en mis delitos, en mis pecados, enemigo, ajeno de la vida de Dios. Pero el amor de Dios y su bondad, su misericordia, todo lo que enlisté, es tan grande que es capaz de encontrarme. Y no solamente es capaz de encontrarme, sino es capaz de tomarme y darle rumbo y dirección a mi vida y llevarme al lugar y al camino que debo de andar. Mira, el versículo 10 es lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que el amor de Dios no solamente es perdonador, sino que es transformador de tal manera que es capaz de cambiar el rumbo y la dirección de mi vida y poner mi vida en el camino que debo de andar. Y sabíamos nosotros que libertad no es hacer lo que se me da la gana, sino tener el poder para hacer lo que debo de hacer. Eso es libertad. Cristo dijo que el más grande mandamiento es amarle a Él y a mi prójimo como a mí mismo, y me manda aquí en Efesios a amar a mi esposa. Mi posición sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, resucitado, renacido, Hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, produciendo Cristo en mí, amor por Él, alabanza para Él y amor por mi esposa, amor por mi prójimo. Qué tremendo es el amor de Dios, actuando Él poderosamente en mí. Seguimos, a partir del versículo 11 nos habla de este misterio que de gentiles y de judíos el Señor planeó hacer un solo cuerpo, un solo hombre, la iglesia. Sigue con esa idea en el capítulo 3 hasta el versículo 13. Esta pequeña charla la vamos a terminar con la oración de Pablo del versículo 14 al 19, o sea que me la voy a saltar. Y ahora sí, vamos al segundo punto. Este es el principio. El matrimonio es algo así como un triángulo equilátero. El esposo en un extremo, la esposa en otro extremo y Cristo en otro extremo. Pero estoy viendo que el plan de Dios y el propósito de Dios para mí en Cristo es tan poderoso que es capaz de transformar mi vida y mi matrimonio de tal manera de que
tan lejos esté de Cristo, tan lejos estoy de mi esposa. Tan cerca estoy de Cristo, tan cerca estoy de mi esposa, de mi mujer. Este es un principio precioso. Repito, si sacáramos Efesios 5 del 21 al 33 y nos quedáramos simplemente con el contexto de Efesios, esto sería una realidad en nuestra vida. Les voy a hablar del segundo punto. El segundo punto es esto: el patrón en las cartas de Pablo. Ustedes saben quién es el patrón en las cartas de Pablo. El patrón es el patrón, o sea, el mero jefe, pues. Pero cuando digo el patrón, no me refiero al jefe, sino el patrón en las cartas de Pablo es el siguiente, antes de ver la letra A. Bueno, creo que sí, échenme la letra A. En los capítulos 1 al 3 vimos la obra de Cristo. Al final vamos a leer la oración del capítulo 3. Pero del capítulo 4 al 6 es mi respuesta a la obra de Dios en mi vida, en la cual yo participé de una manera nada más, creyendo. De tal manera amó Dios a Héctor, que dio a su Hijo Jesucristo, para que creyendo en Él, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Lo único que hemos hecho es creer, confiar, empezar una relación de amorosa confianza con Dios a través de Jesucristo, su amado Hijo, nuestro precioso Salvador. Así es que capítulo 4 al capítulo 6 es mi respuesta lógica, dijera Pablo en otra carta. ¿Por qué digo el patrón de Pablo? Porque en Romanos lo vimos igual. ¿Se acuerdan los que estudiamos Romanos? Del capítulo 1 al capítulo 11 vimos de una manera brillante y preciosa la obra de Dios y el efecto poderoso en nuestras vidas. Pero del capítulo 12 al capítulo 16, ¿qué fue lo que estudiamos? La respuesta lógica, la adoración espiritual. Presenta tus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es tu servicio lógico, racional? Al Señor. Así es que, y es interesante ver que el capítulo 5 de los versículos 21 al 33 están insertados en esta respuesta de Cristo. En otras palabras, para no avanzar más y para no seguir desanimando a nadie con estándares muy elevados para el matrimonio, yo quiero decirles que el matrimonio cristiano, el matrimonio bíblico es una respuesta lógica a la obra de Cristo en la vida de todos y cada uno de nosotros. En otras palabras, no es que yo voy a esforzarme para tener un matrimonio agradable a Dios, para que entonces Dios me bendiga. No es eso. Es por cuanto ya Cristo me bendijo con toda bendición espiritual, y ya vi la lista de cada aspecto de esa bendición espiritual en mi vida, y he confiado, y he creído. Y la Biblia dice que ninguno de los que hemos creído en Cristo seremos avergonzados. Dios es capaz en mí de que yo tenga un lindo, dulce, inspirador, precioso, sublime matrimonio y relación hermosa con mi esposa. Pero no es al revés. Religión, el esfuerzo del hombre, la iniciativa del hombre, la provisión del hombre. Salvación es el esfuerzo de Dios, la iniciativa de Dios, la provisión de Dios. ¿Cuál es esta? Cristo Jesús. Dios nos hizo aceptos en el amado. Nos redimió y nos perdonó en el amado. Así es que esto es nuestra respuesta. Sí. Este es uno de nuestros versículos favoritos y quizá una de nuestras más importantes banderas en Semilla de Mostaza. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En esto consiste la vida cristiana, no en que yo amé a Dios, sino en que Él me amó a mí y envió a su Hijo en propiciación, esto es en una base legal, por mis pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a nuestras esposas porque Él nos amó primero. Las esposas pueden respetar a sus maridos y vivir sujetos a ellos
Vamos a explicar más adelante a qué se refiere la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos amó primero y se sujetó al Padre en obediencia hasta la muerte, por amor. Y nosotros debemos, una vez que conocimos esa gracia, ese poder, podemos y debemos y podemos, porque esos son los dos elementos de libertad, deber y poder. Tenemos la libertad para amarle a Él y amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y así sigue el capítulo 4, versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Es toda una lista de leyes morales, pero que no es un decálogo para alcanzar la salvación, sino que es un estilo de vida lógico en respuesta a la misericordia o a la bendición espiritual que he recibido de Dios en Cristo Jesús en mi vida. Y así es como entramos al capítulo 5, nos vamos acercando. Capítulo 5, versículo 1. Sed, por tanto, imitadores de Dios, como hijos amados. Por eso cantamos. Ser como tú es mi petición. ¿Por qué? Porque entendí en el capítulo 1 de Efesios que mi vida solo existe, número 1, para conocer su gracia. Y número 2, una vez que la gusto, que la pruebo, que la vivo, que la disfruto, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y Cristo vivió para eso. Como dice un amigo de Costa Rica, que les manda, por cierto, saludos, no pudo venir y me dijo que él iba a estar en retiro con su esposita estos días. Me dice que él quiere existir para lustrar los zapatos, ya no de hombres, sino lustrar los zapatos del Señor. Y para eso vivió, es una manera bonita de decirlo, Jesucristo, para la gloria del Padre. Te he glorificado, dijo Jesucristo, y te glorificaré aún. ¿Qué significa? Que en esa cruz Cristo al morir iba a mostrar la justicia del Padre, pero también la misericordia, ya que la misericordia y la justicia en la cruz se besaron, y Cristo en esa cruz glorificó. ¿Qué significa? Expresó los divinos y profundos y hermosos atributos del Padre. Cristo vivió para la alabanza de la gloria del Padre. Por eso cantamos Ser como tú, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que esto del matrimonio mucho tiene que ver con imitar a Dios en su exótica, perdónenme el adjetivo, obsesiva, perdónenme el adjetivo, manera de amar. Dios tiene una manera de amar increíble. A eso se refería Pablo cuando decía, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. ¿El gasto? A sí mismo, por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Éfeso, en Asia Menor, era una ciudad marítima por excelencia, que después vino, por su problema en sus puertos, este aspecto del comercio vino en decadencia y se convirtió en la capital de la idolatría, ya que ahí había el templo de la diosa Artemisa o Diana, esta diosa del sexo. Y entonces, pues las sacerdotisas eran prostitutas. Y esto era muy común. Y entonces, como ahora como entonces, esta cuestión de la libertad sexual y la promiscuidad abundaba. Fornicación y toda inmundicia. Fornicación es la palabra porneia. Todo desorden inmoral sexual. Todo pecado sexual. La Biblia dice que es honroso el matrimonio y el coito sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, la Biblia dice, los juzgará Dios. Pero fornicación y toda inmundicia, esta es otra manera de suciedad sexual, inmundicia o avaricia. Ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, no a buenos, sino a apartados para Dios.
ni palabras deshonestas, ni necedades. Estos chistes, la gente con el entendimiento entenebrecido hace e induce e insiste necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ya que está en este contexto, yo puedo pensar que ya que la Biblia dice que es honroso el matrimonio y el coito sin mancilla, yo puedo pensar que también puedo tener en mi relación íntima con mi esposa una tremenda acción de gracias increíble y encontrar el propósito de Dios, de Cristo en mi vida al caminar en amor, amando a mi esposa, en santidad y honor. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo. Porque, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, interesante que no habla de los ídolos de barro, sino del amor al dinero como la más grande expresión de idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sigo leyendo desde el versículo 7. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Muy bien. Vemos pues que esta sección del matrimonio, de someternos unos a otros, las casadas sujetas a su marido, el marido amando a sus mujeres como Cristo nos amó, y todo lo que implica y que vamos a estar desmenuzando, no es sino una señal de alguien que camina en luz. Este es el contexto y voy a seguir leyendo a partir del versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál Espíritu? Leí en el capítulo 1 que yo he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, del cual es la garantía o las arras de que Dios me va a redimir por completo en el cumplimiento de los tiempos, en Cristo. Así que, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta es mucho de la idea de Romanos 12, ¿se acuerdan? Yo entrego mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, obediente, lógico, después de que conozco la gracia de Dios. Mi vida es renovada, mi mente es renovada a través de entender el plan de Dios en mi vida, creerlo, obedecerlo, caminar en Él. Y entonces puedo comprobar o poner a prueba la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. Es lo mismo que está diciendo aquí. Comprobando, versículo 10, lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Vamos a ver ahora, en tercer lugar, un vistazo más de cerca al contexto previo, al capítulo o al texto que es el tema de este seminario. Vamos a ver el contexto inmediato anterior, si me acompañan. Versículo 13. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿verdad que no? Pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz. Claro que es amor, pero Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Él me da vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Si creo en Él, si confío en Él, si le hago el Rey y Señor de mi vida. Pero si no, sigo muerto en mis delitos y pecados. Y Cristo dijo que si no creemos que Él es el que era, es y será el eterno, en nuestros pecados moriremos. Y no hay cosa más terrible para alguien que morir en sus pecados. Porque lo único que queda es una expectación de juicio que devorará, dice la Biblia, a los adversarios. Pero Dios es luz. Ahora, miren qué texto más precioso con respecto a la luz de Dios. Un matrimonio cristiano, un matrimonio saludable, un matrimonio bíblico, es aquel de dos personas que caminan como hijos de luz. Y que esto del matrimonio, pues se les da. Porque es Cristo el que produce en ellos tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es un resultado de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un resultado de la obra de Cristo en mi vida. Recordemos, capítulos 4 al 6 es la respuesta lógica de alguien que ha conocido la obra de Dios en su vida.
poniendo su confianza en Dios. Pero mira qué lindo está esto, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ahí te deja un poco así como que el sabor medio, híjole, mi esposa no sabe muchas cosas, mi esposo no sabe muchas cosas. Dios no puede ser burlado. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta partecita está escrita en forma de verso en sus Biblias, ¿verdad que sí? ¿Ya lo vieron? Esta partecita tiene ritmo y tiene medida. Hablando literariamente, tiene medida en cuanto a sílabas y tiene ritmo en cuanto a rimas. Por eso se piensa que este era un fragmento de un himno conocido y cantado por los apóstoles en aquel entonces. Pero mira qué lindo describe la gracia de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, la luz de Cristo en esta época de nuestra vida es una luz de misericordia, una luz de gracia, una luz de bondad. Tú puedes tener la confianza en este retiro de matrimonios de que si tú traes algo, o tu vida o tu corazón, a la luz, porque a Dios no lo puedes burlar. Lo que vas a encontrar hoy es gracia, es perdón, es vida. Yo le doy gracias a Dios por haberme bendecido más allá de lo que yo pude haber alguna vez imaginado cuando era joven y me casé con mi preciosa esposa. La cosa más linda en ella, aparte de sus ojos, es su temor de Dios, y la Biblia dice que la mujer que teme y que respeta a Dios será alabada. Yo recuerdo que tenía una vez después de casados un pecado que confesarle, y no era haberme ido con otra mujer, pero era algo fuerte, y estaba yo avergonzado. Y un día vine y le dije, y lo que encontré es esta luz, una luz de misericordia, una luz de bondad. Y ¿sabes cómo me respondió? Estoy tan contenta de tener otra vez tu corazón. Estamos esperando que Dios haga entre nosotros cosas así, en estos 3 días, donde ella recupere el corazón de él y él recupere el corazón de ella cuando venimos a la luz. Y confesamos que lo que es evidente para todos. Pensamos que podemos engañar a Dios, pero el pecado es evidente. Y a nuestro cónyuge difícilmente le podremos engañar. Pero el engaño más terrible es el autoengaño, porque uno se termina creyendo sus propias mentiras. Se termina creyendo la víctima, pero delante de Dios somos culpables. Pero hay gracia y misericordia si venimos humillados y arrepentidos a reconocer su bondad, su gracia y su amor. Y yo sigo leyendo el contexto que es hermoso. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vamos a hacer 2 listas. Vamos a ponerle uno, el hombre sabio, la mujer sabia, y la otra, el hombre necio o la mujer necia, o sabios y necios. Aquí están las 2 sopas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una persona sabia aprovecha la oportunidad, porque los días son malos. El mundo perfectamente diseñado para apelar a tu naturaleza más baja y más vil. Los días son terriblemente malos. Como en los días de Noé se está cumpliendo lo que dijo Cristo Jesús. Y ya que los días son tan malos, y ya que hay tan pocas oportunidades, perdonen mi léxico, para alivianarnos, aprovechemos esta oportunidad de gracia, de misericordia que Dios nos da, para entrar a cuentas con Él y permitirle a Cristo mostrar en nosotros toda su clemencia. Esto va a ser la diferencia en nuestros matrimonios. Recordemos el capítulo 2, versículo 4, ¿recuerdan? Pero Dios, yo muerto en mis delitos y pecados, pero Dios rico en misericordia. Ahí está la gran diferencia. En un ratito de estos, más adelante, probablemente mañana, les estaremos presentando el testimonio de una pareja que está acá, en la cual Dios hizo la diferencia. ¿Y de qué manera? No tienes que aprender primer impacto para quedar así. Aquí el Señor nos va a poner así, la verdad. ¿Versículo qué? 16. Entonces tenemos la lista. Alguien sabio aprovecha la oportunidad. Alguien insensato deja pasar las oportunidades. ¿Se acuerdan? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el ciego Bartimeo pidiendo en el camino ahí lana y escucha que es Jesús.
Deja todo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos, todo el mundo le reprende. Pero este cuate aprovecha el tiempo. Este cuate aprovecha la oportunidad porque de pronto se presenta una vez. Porque cuando Dios te habla una, otra y otra y otra. Pero te deja de hablar. Ay, pues qué Dios tan feo. No, espérame, es que te deja de hablar porque ya no oyes. Es que te habló y te hiciste como que alguien te habló. Y entonces no es que no nos hable, sino es que ya no podemos oírlo. Aprovechemos la oportunidad. Déjenme decirles una cosa. No queremos manipular a nadie. Pero si alguien Dios convence de pecado estos días, arrepiéntanse. Pídale perdón a su cónyuge. Aproveche la oportunidad. Porque el corazón se va haciendo callo. Y después, dice la Biblia, no hay medicina ya. Aprovechando a alguien sensato, aprovecha como el ciego Bartimeo, que tira la capa, arroja todo. Cristo Jesús, ten misericordia de mí. O sea, ¿la tienes o la tienes? ¿Cómo te lo explico? Y el Señor, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Chico, tu fe te ha salvado. ¡Wow! Una fe que reconoce en Jesucristo es la única fuente de vida, de perdón, de salud. La única esperanza para recuperar la vista. Y mira, interesante ilustración, porque estamos hablando de caminando como hijos de luz o preparación espiritual para un matrimonio bíblico, saludable o espiritual. Así es que estamos con nuestras dos listas. Versículo 17. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es alguien que no sabe y no quiere saber ni le importa la voluntad y el propósito del que le creó. Imagínate una guitarra que no le interesa saber por qué la creó el laudero. Nunca va a sonar hermoso, nunca va a salir de ella una bella melodía. Qué importante es que nosotros sepamos y seamos entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo leímos en el capítulo 1, ¿verdad? Con lujo de detalle. Lo pueden observar después, una vez más, y observar y meditar. Sigo leyendo en mis dos listas. 18. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención cómo este rollo de la vida cristiana la hemos malentendido muchos, de que no digas mentiras, y no fumes, y no tomes, y no chupes. ¿Eso es la vida cristiana? Es ama, es perdona, es llénate del Espíritu Santo. O sea, un hombre, aquí hay dos estimulantes. Uno es el alcohol y otro es el Espíritu Santo. Tremendos estimulantes. Un necio se llena de alcohol. Un sabio se llena del Espíritu Santo, el más grande detonante de la vida espiritual de Dios en nuestros corazones. Llénate del Espíritu Santo. ¿Y cómo le hago? Pues por fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que si nosotros somos malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros pequeñitos, ¿cuánto no dará de su Espíritu Santo Dios al que se lo pida? Así que, sigo leyendo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Me gusta que la alabanza es variada. Salmos, himnos, cánticos espirituales. Cantando con alabanza, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es que yo no tengo buena voz, pero tienes un corazón. Y puedes cantar en tu corazón al Señor. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive esto para la alabanza de la gloria de su gracia. Que siempre encuentra un motivo para exaltar al Señor en su vida. Que su matrimonio es una alabanza al Señor. Versículo 20. Dando siempre gracias. Oigan, ¿qué tal? ¿Qué tal las quejas en el hogar? Ya sea del marido, de nosotros, que si la comida, que si tucutucu, que si tacataca, o qué tal las quejas de la esposita. Híjole, la Biblia dice que son como gotera continua, Pero bueno, esa es otra historia, ya estamos entrando en detalles. No, espérate, toma, no. Pero mira qué bonito que cuando caminamos en luz, hay una vida de gratitud y hay un ambiente, pero sabroso, hijo. Qué cuarzos, ni qué... La acción de gracias y la alabanza es el ambiente más padre en el hogar, la verdad. Puedes tirar tus cuarzos, esos no jalan. Esos no. Acá
Alabanza al Señor, dando gracias a Dios en todo. Pero recuerden que esto es nuestra respuesta a la obra de Cristo en nuestras vidas. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, someteos unos a otros en el temor de Dios, qué miedo. Vamos a terminar con esta oración de Efesios 3, versículo 14 al versículo 19. Yo les digo la parte bonita y ya David Coyotl les dice la parte fea. No es cierto. Esta que sea nuestra oración, chicos. La voy a leer y luego le hacemos una oración. ¿Les late? ¿Sí? La voy a leer primero y después la hacemos una oración antes de terminar. Por esta causa doblo mis rodillas, o sea, por esta causa oro ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, número 1, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para vivir la vida que Dios demanda que vivamos. No solamente nos da, me encanta el Señor, no solamente me da el mandato, sino me da el recurso para llevarlo a cabo. No sé si te súper encanta. O sea, no solamente te manda por las tortillas, sino te da la lana también. No solo te manda por los chescos, sino te da la lana. No solo te pide que ames y perdones, no solo te pide que vivas y seas un imitador de Él en todo lo que haces, sino que te dice una vez más, te fortalece con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos apartados cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, las 4 dimensiones del amor de Dios, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Sin habitar Cristo en nuestro corazón, sin ser fortalecidos por su Espíritu, sin tener una experiencia profunda con el amor de Dios, perdonador, liberador, restaurador, yo no puedo ser plenamente capaz de amar. Eso es imposible. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, reconocemos que necesitamos la fortaleza de tu Espíritu Santo. Y también reconocemos, Dios del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos la presencia de Jesucristo en nuestros corazones. No necesitamos afiliarnos a una religión, ni pertenecer a esa semilla de mostaza. Claro que no. Lo que necesitamos es recibir esa bendición espiritual para ser capaces de comprender cuál es la altura, la profundidad, la longitud, la anchura, Señor, de tu amor. Y una vez recibiendo tu amor en nuestro corazón, ser plenamente capaces, Señor, habilitados por completo para vivir la vida, Señor, que a ti te agrada, Señor, caminando en luz, no como necios, sino como sabios, aprovechando la oportunidad que nos das hoy de arrepentirnos. No tenemos que hacer un pancho esta tarde para que Dios nos ame. Dios nos ama. Eso es un hecho. No tenemos que hacer un pancho gigante para que Dios nos perdone. Lo único que necesitamos es dejar nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Y confiar en lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz. Quizá algunos de nosotros estos años hemos caminado lejos del Señor y es una oportunidad para reconciliarnos con Cristo. Este es el principio de una vida en luz, una vida llena del Espíritu Santo, una vida de alabanza, una vida de gratitud, una vida matrimonial feliz.